Como primer punto veremos el desarrollar y ejemplificar la vida implantada en la regeneración. Amén. Un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir y una nueva forma de cómo conducirnos al Señor. Amén. Por lo tanto, lo primero que mencionaremos el día de hoy es la misión del cristiano, es desarrollar y ejemplificar en sus actividades diarias la vida implantada en su corazón cuando llegó a ser un cristiano. Amén. Es decir, cuando cada uno de nosotros vino al Señor, teníamos o tenemos, más bien dicho, una forma de vida distinta. Amén. Muchas veces mencionamos que cuando estamos en el Señor, estamos en una nueva vida. Amén. Un nuevo estilo de vida. No es una religión, sino que es una vida nueva. No es una religión, sino que es una nueva forma de vivir, una nueva forma de seguir adelante en el camino del Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de una nueva vida, mis hermanos, hablamos también de que nuestros hábitos diarios van siendo transformados. Amén. Para que de esa manera cada uno de nosotros vayamos siendo un ejemplo, un testimonio que viva acorde a la vida en Cristo. Amén. Seamos un reflejo del Señor Jesucristo en esta tierra. Ahora, ¿en qué áreas tenemos que ser transformados? Bueno, para empezar, para poder dar testimonio de que nuestra vida está siendo regenerada, debemos ser un cristiano que esté siguiendo a Cristo. Amén. Porque el cristiano debe seguir a Cristo. Es decir, nuestra vida, nosotros como hijos de Dios, debemos seguir a Cristo, debemos seguir sus pisadas, debemos seguir el ejemplo que Él dejó para con nosotros, y de esa manera nosotros poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y eso de alguna manera va a reflejar que nuestra vida está siendo transformada, que está siendo regenerada. Amén. Muy bien. Como segundo punto, nuestra vida debe testificar o debe ejemplificar de que somos un discípulo. Amén. Un discípulo es alguien que está aprendiendo de un maestro. Por lo tanto, usted y yo estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Amén. Y cada uno de nosotros debemos testificar en nuestro diario vivir que nuestra vida está siendo regenerada y que estamos siendo instruidos por el Señor y por lo tanto somos discípulos de Él. Amén. ¿Está conmigo, familia? Posteriormente, el Espíritu Santo, amén, debe vivir en nosotros o vive dentro de nosotros y estamos siendo dirigidos por Él. Amén. El Espíritu Santo vive en nosotros y estamos siendo dirigidos por Él. Por lo tanto, nuestra vida debe testificar que ya no se va a hacer nuestra voluntad, amén, sino que se va a hacer la voluntad de Dios en mi vida. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6, y usted lo ha leído, el Padre Nuestro, amén, que está ahí como un ejemplo de oración. No está la palabra o no está allí en ese capítulo para que usted lo esté repitiendo continuamente, amén, sino que más bien el Señor Jesús lo que quería mostrar era un ejemplo de oración de cómo nosotros debemos orar, amén, y de esa manera nosotros podamos hacer conforme esa oración dice. Entonces la oración dice: hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra, amén. Y es decir que nosotros debemos de vivir haciendo la voluntad de Dios, y ya no va a ser mi voluntad lo que yo voy a hacer cada día, sino que va a ser la voluntad del Señor. Entonces, de esa manera, hermano, cada uno de nosotros debemos de vivir acorde a como el Señor nos indica que debemos de vivir para que nuestra vida sea un testimonio de Él aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo hablamos de que nos dirige, ya no voy a tomar decisiones por mí mismo. Amén. Ya no voy a tomar decisiones por lo que yo quiero hacer, por lo que yo quiero guiarme, por lo que yo quiero conducir mi vida, sino que siempre yo voy a procurar buscar la voluntad de Dios y hacer lo que es conveniente, tanto para mí como hijo de Dios, como también para dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Amén. Entonces ahí podremos decir que Cristo vive en mí. Amén. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y de esa manera nuestra vida estará siendo conducida como un testimonio
de la obra del Señor que está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, todos nosotros debemos de vivir esta lucha en la carne, pero trayendo todos nuestros pensamientos cautivos o en sujeción a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, toda esta batalla que nosotros desarrollamos continuamente, hermano, todo esto que tenemos como batalla espiritual en la mente, en la carne, amén, en nuestro diario vivir, debemos de aprender a traer todo eso cautivo o traerlo a los pies del Señor para de esa manera que Él nos ayude a vencer cada área. Hemos mencionado esto ya muchas veces, amén, y lo hemos hablado acerca de lo que es cómo a veces nosotros tratamos de lidiar con condiciones en nuestra vida, en la carne, amén, en nuestra mente, cómo tratamos de lidiar con cosas con las que no podemos lidiar, vicios en nuestra vida, prácticas, situaciones en nuestra carne, amén, que tratamos de vencerla con nuestra propia disciplina, que tratamos de vencerla con nuestro propio intelecto, o el día de hoy voy a hacer esto otro para ya no cometer estas situaciones. Pero tratamos de resolverlo con situaciones o soluciones humanas, únicamente con nuestro intelecto, con nuestra capacidad, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir, y tratamos de hacer estrategias para nosotros poder vencer esas situaciones. Pero la realidad es que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer las situaciones en la carne con las que estamos lidiando. Amén. La única forma como podremos lidiar y podremos salir adelante de esas situaciones que no hemos podido vencer en la carne, ya lo hemos mencionado, es únicamente a través de Cristo Jesús. Amén. Y cuando yo aprendo a que debo de llevar cautiva mi carne, mis pensamientos, mis acciones a Cristo Jesús, entonces yo voy a poder ver la victoria en mi vida en esas áreas que no he podido vencer, porque no estoy actuando ni estoy obrando yo, sino que estoy permitiendo que sea el Señor obrando en mi vida para que Él le pueda dar las fuerzas para yo salir adelante de esas situaciones. Entonces, de esa manera yo podré dar testimonio de la regeneración que Él está haciendo en mi vida. Porque la regeneración en nuestra vida únicamente se va a poder llevar a cabo y va a poder salir adelante a manera que yo permita que el Señor esté obrando en mi ser. Amén. De otra manera no se va a poder, solamente permitiendo que el Señor haga esa obra en mi vida. Que yo le ceda todos los derechos, que yo le ceda mi voluntad, que yo ceda todo lo que yo soy, para que Él pueda obrar en mí y que pueda haber una victoria en mi vida y que de esa manera yo pueda decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Entonces, pero si yo voy a mis fuerzas, si yo voy caminando conforme yo quiero y yo trato de vencer esas áreas con mi propio intelecto, con mis propias fuerzas, pues comparando mis fuerzas con las fuerzas del Señor, obviamente eso no va a ser nada, no se va a poder comparar, vaya, porque no hay comparación con ello. Amén. Lo que yo no puedo vencer, dice la palabra del Señor, que nuestro Dios se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, lo que yo no puedo vencer en mis fuerzas, Él lo va a vencer por mí. Amén. Y Él me va a dar la victoria en esas áreas en las que yo no he podido salir adelante. Entonces, esto de la regeneración, esto de vivir una vida dando testimonio de la regeneración que el Señor está haciendo en nosotros, tiene que ver y va a surtir efecto en nuestra vida a manera que yo le ceda al Señor los derechos en mí para que Él pueda estar obrando y pueda seguir haciendo esa regeneración en nosotros. Amén. Recuérdese que Dios no va a forzar a nadie. Dios no nos va a forzar a nosotros a que cambiemos. El cambiar debe estar en nosotros una disposición para que el Señor pueda comenzar a trabajar en nosotros. Si el Señor pudiera forzarnos, si el Señor pudiera hacer esto y hacernos cambiar a la fuerza, pues ya todos fuéramos ángeles en esta tierra. Ya todos tuviéramos la aureola acá arriba en la cabeza, ¿verdad? Y estuviéramos caminando hasta flotando, levitando quizás, ¿verdad? Porque el Señor nos forzó y prácticamente Él nos está haciendo vivir en una santidad de alguna forma como Él quiere que la vivamos. Pero para que el Señor pueda obrar en nosotros, tiene que haber una disposición en nosotros. Dios no nos va a forzar a vivir una vida en santidad.
Dios nos va a decir, yo pongo delante de ti el bien y el mal, y tú sabes cuál de ellos tomar. Recuerde usted que Dios en su amor, en el amor que nos tiene, nos dio algo llamado libre albedrío. Amén. Y el Señor nos lo dio porque nos ama, por su amor. Amén. Entonces Él nos dio la oportunidad, nos dio el privilegio de nosotros poder decidir entre si lo hago o no lo hago. Y de esa manera, la justicia de Dios podrá manifestarse a nuestra vida y a la vida de todo ser humano por el amor que Dios nos tuvo al darnos libre albedrío y porque la justicia de Dios, vaya la redundancia, siempre será justa. Amén. Entonces, de alguna manera, mi hermano, nosotros que estamos en esta vida, amén, en esta carne, tenemos que darle ese derecho, ese permiso al Señor que trabaje en nosotros. Tenemos que ceder nuestra voluntad, tenemos que rendirnos y prácticamente estar bajo su señorío, y su señorío tiene que estar en nuestra vida continuamente. Amén. Entonces, todo eso nos va a ayudar para que nuestra regeneración se vaya llevando a cabo en nuestra vida. Amén. Si hemos notado o notamos en nuestra vida que hay áreas que no han sido regeneradas, es muy probable que es porque esas áreas no se las hemos cedido al Señor. Amén. Es muy probable que esas áreas no se las hayamos entregado al Señor y que de esa manera el Señor no pueda estar obrando en nuestra vida. Amén. En esas áreas que estamos batallando. Pero si usted y yo se lo entregamos al Señor y dejamos que el Señor obre, déjeme decirle que el Señor va a obrar. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos al punto número 2 de esta clase, ya para terminar. Amén. Muy bien. Punto número 2. La misión del cristiano en esta fase, amén, en la que ya hemos venido al Señor, ya nos arrepentimos, ya nos entregamos al Señor, tenemos un arrepentimiento genuino, entonces tiene que haber una necesidad de predicar y compartir la salvación que hemos recibido. Amén. Por lo tanto, hermano, cada cristiano debería ser un evangelista y un heraldo de buenas nuevas para la humanidad. Amén. Cada cristiano debe ser un evangelista y un heraldo para las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Entonces, cuando usted y yo, hermano, venimos al Señor y el Señor nos ha regenerado y ha transformado nuestra vida, entonces en usted y en mí debe haber una necesidad de predicar el Evangelio. Amén. De predicar el mensaje de la salvación. Y de esa manera, hermano, nosotros en nuestra vida como cristianos, pues estaremos llevando a cabo una vida acorde a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hago una pregunta. Amén. Y aquí viene una situación un poquito a lo mejor compleja en el corazón de cada cristiano. Amén. ¿Cuánta es la prioridad y cuánto hay de deseo en nuestro corazón, amén, de predicar aún el Evangelio a aquellos que no conocen del Señor? Amén. Esto tiene que ver con la regeneración que hay en nosotros. Amén. ¿Sabe? Porque si en nuestro corazón, en el corazón de cada cristiano, de cada creyente, no hay un deseo de compartir el mensaje de la salvación para con aquellos que lo necesitan, entonces quiere decir que algo ha sucedido o está sucediendo en el corazón de ese cristiano o de cada cristiano. Amén. ¿Por qué, hermano? Mire, ya lo hemos visto muchas veces, este punto. Cuando un cristiano no comparte el mensaje de la salvación y se queda para sí mismo ese privilegio, esa bendición de ya haber alcanzado la salvación en el Señor Jesucristo, entonces déjeme decirle que estamos siendo egoístas para con lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros debemos de compartir el mensaje de salvación. Amén. Cada uno de nosotros debemos procurar y debemos de tener el deseo en nuestro corazón, amén, de compartir el mensaje de salvación con las personas que necesitan conocer al Señor. Amén. Entonces, si nosotros estamos de alguna manera
guardándonos para nosotros mismos el compartir el mensaje de salvación, entonces no estamos cumpliendo un mandato o una ordenanza que el Señor dejó en su palabra. Dice, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si no estamos compartiendo el evangelio, si no estamos ganando almas para Cristo, entonces algo ha sucedido en nuestros corazones que nos está desviando de hacer la voluntad del Señor. Amén. Pastor, ¿qué es lo que pudiese estar pasando en nuestra vida y que no estamos compartiendo el mensaje de salvación? Bueno, punto número 1, usted llegó, quizás como cristiano llegamos a acomodarnos en un estatus espiritual donde, ok, ya soy salvo yo, ok, ya voy al cielo, ya con eso me conformo y estoy a gusto. Punto número 2, pudiese ser que el amor por la palabra y el amor por las almas sea algo que se apagó en nuestro corazón. Amén. Y entonces ahí estaríamos prácticamente cometiendo una falta delante del Señor, porque entonces ya no estamos amando su palabra y el compartir su palabra como el Señor desea que lo hagamos. Amén. Siguiente punto. Entonces, si no estamos compartiendo el evangelio, si no estamos ganando almas para Cristo, entonces esto quiere decir que muy probablemente en nuestro corazón no esté el deseo de cumplir uno de los mandamientos más importantes que el Señor dejó en nuestra vida. Amén. En su palabra para nuestra vida, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, si el Señor nos llama a amar a nuestro prójimo, entonces no nos debería dar o tomar por poca cosa el saber que nuestro prójimo puede ir a llegar al infierno. Amén. Y ir a una perdición sin conocer del Señor. Entonces, si yo voy a cumplir el mandamiento que el Señor dejó en su palabra de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, así como yo mismo no me quiero perder, como yo mismo llegué al Señor y prácticamente yo mismo voy a disfrutar de una bendición enorme de estar prácticamente en la eternidad con el Señor, de esa misma manera como yo tengo el gozo en mi corazón, el gozo de la salvación y saber que voy con Cristo, de esa misma forma debemos procurar ir y ganar otros para la gloria del Señor, para que otros puedan disfrutar de la gran bendición que va a ser estar en la presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces, si no estamos predicando el evangelio, si no estamos ganando almas para Cristo, algo hay mal en nuestros corazones. Amén. Algo puede hacer que esté mal en nuestros corazones, que no nos está llevando a cumplir este mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y de igual manera no cumplir con la ordenanza o el mandato que el Señor Jesucristo dejó de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces son puntos importantes que debemos considerarlos, porque cualquier cristiano que está hoy en Cristo tiene la responsabilidad de compartir el evangelio con aquellos que aún no le han conocido. Y escucha bien, estoy hablando de una responsabilidad. Amén. Responsabilidad que un día cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios nos pedirá cuentas del por qué no lo compartimos. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces, terminamos el tema el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para usted. Amén. Y que de alguna manera nos ayude este estudio y otros más que veremos posteriormente a poder retomar o poder llevar a cabo, seguir llevando a cabo lo que es la vida cristiana y lo que el Señor prácticamente nos ha encomendado en nuestras manos a que debemos de hacer en nuestra vida como sus hijos. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y así prácticamente pasamos a lo siguiente. Amén. Dios les bendiga a todos.